Ayer le predicaba que la única manera de poder vencer al enemigo es sometidos a Dios. Está escrito, hermanos, sométase a Dios, resista al maligno. Y él tiene que irse de su vida, tiene que irse de su casa y de sus hijos y de su familia y de su matrimonio. Pero dice la Escritura, sométase a Dios. No hay otra forma, lo dice la Escritura clarito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Hay que someternos a Dios y seguir resistiendo, iglesia. Sométase a Dios. Pero lo voy a repetir una vez más, sométase a Dios. No haga como que se somete a Dios, sométase. Esto no es de demostrarle nada a nadie, sino es de sometimiento, obediencia, sujeción al Padre y a su palabra. Sí, Padre, tú sabes lo que es bueno para mi vida, tú sabes lo que me conviene, tú sabes hacia dónde voy, tú sabes las personas que me rodean y que me convienen, y las que no me convienen tú las vas a quitar, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús yo lo creo que así es, Padre. Te doy gracias porque tu voluntad es lo mejor para mi vida, Señor. Dígaselo. Aleja de mí a las personas malintencionadas, aleja de mí a las personas que me chupan la sangre, aleja de mí a las personas que me contaminan la fe, aleja de mí a las personas que me dañan en la relación que yo tengo contigo, Padre. Aleja de mí a aquella persona que quiere dañar mi relación, que quiere dañar mi reputación, que quiere dañar mi comunión con el Padre, que quiere dañar eso que me ha costado crear y creer. Dele gracias ahí donde está mi hermano, dele gracias, pero la gratitud se tiene que expresar. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por enviarle la lluvia a los chinos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de adorarte y de recibir tu palabra. Entiende, hermano, que el poder de la adoración se va a activar cuando usted sepa qué es lo que está haciendo. Cuando usted comprenda que no está adorando a un palo, que no está adorando a un hombre, que no está adorando a una imagen, que está adorando a un Dios poderoso, que dice la palabra que nosotros somos la imagen visible del Dios que es invisible. Usted tiene que revelarse, y esta noche oro porque sus ojos se abran, así como Eliseo oró por su siervo y dijo: Señor, ábrele. Pero nada sucedió antes de que el profeta orara. Por eso esta noche yo oro porque tus ojos se abran, porque tu entendimiento se abra, para que los milagros se desaten, para que la alma se salve. Escucha, iglesia, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que no creamos que solo somos pasajeros en esta tierra. Todo ser humano tiene un propósito, pero tiene que descubrirlo, tiene que buscarlo. Y sabe una cosa, ya se lo he dicho, pero le voy a volver a hablar de secreto. La única manera de descubrir su propósito no es preguntándole a un adivino, no es preguntándole a las cartas. La única manera de usted descubrir su propósito es sirviendo a Dios. La única manera que se te revela para qué eres bueno, para qué tú sirves, es poniendo lo que Dios te dio a su servicio. Y ahí te vas a dar cuenta si eres un profeta, si eres un pastor, si eres un predicador, si eres un hombre de Dios, si tú eres llamado para evangelizar. Ahí te vas a dar cuenta si eres bueno, escucha, para lo que Dios te creó. La única manera de descubrirlo es sirviéndolo y poniéndolo a su servicio. Sirviendo a las almas, sirviendo a lo que Dios ama. Esta semana Dios me decía, esa palabra tremenda el domingo que me quité de acá. Quizá yo no voy a salvar a todo el mundo, pero voy a poner mi granito de arena para que un alma se salve. Quizá yo no logre salvar a toda la humanidad, iglesia, como lo hizo Jesucristo. El que lo quiere recibir, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, los que creen, miren, lo voy a decir parafraseado para que lo entienda. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, mire, hay que recibirlo y creer en su nombre, en el nombre de Jesús. No es cualquier cosa, esta es una palabra del Espíritu. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ya son hechos hijos de Dios. Por eso usted tiene que saber que si usted creyó y lo recibe, su caminar cambia, sus pensamientos cambian, sus prioridades se redireccionan y todo cambia, hermano, en su vida empieza a cambiar progresivamente. Oh, dele gracias. Y yo elijo a Dios. Usted tiene que saber que usted toca a Dios cuando usted levanta su corazón. Hay una canción que dice: con mi fe te alcanzaré. ¿Y sabe qué está diciendo?
que la persona que está en la iglesia y no tiene fe está perdiendo su tiempo. Por eso yo me encargo de predicarle siempre, hablarle de la fe. Porque si usted no tiene fe, dice la escritura clarito el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios como usted y como yo debe de creer que Él existe, dice la palabra, y que existe para algo y por algo, y que Él premia a sus amigos que le creen, premia a los que no teniendo nada siguen avanzando, premia a los que se determinan aún sin nada, aún con un blog, aún sin piso de cemento, aún, escúchenme, Dios premia la fe, iglesia. Dios premia al que le obedece y le cree aún sin ver. Es que eso es fe. Fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera. Y usted debe de estar bien convencido de lo que todavía no ve con sus ojos. Eso es fe, dice la escritura. Oh, dele gracias ahí donde está, mi hermano. Gracias. Vaya tomando su lugar. Vaya tomando su lugar y no se me distraiga. Usted no vino a pasar una tarde más. Usted vino a recibir una palabra del Espíritu que toque su corazón y cambie su vida. Usted vino a recibir una palabra de parte de Dios y ya no me mire a mí, mírelo a Él, no se familiarice, no diga mi papá. En una ocasión aquí, una mañana orando, el Espíritu Santo le dijo a una mujer: es que tú no recibes milagros porque tú lo ves a Él como a tu hijo, no como lo que Él es de Dios. Es que a veces pasa como le pasaba a Jesús cuando fue a su pueblo. La gente lo miraba como el hermano de los que estaban allá, como el hijo de María y el hijo de José el carpintero. Y cuando eso sucede, tu milagro se corta como la leche. Tu milagro se corta y no lo recibe. Ay, mi papá, es mi marido, ay, mi vecino, No, escúcheme, usted tiene que dejar de ver al hombre y empezar a ver a Dios. Usted tiene que empezar. Si usted quiere un milagro, si usted quiere ver a su familia transformada, voy a decir otra vez la palabra. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es conocer al Dios de la iglesia. Como dice por allá una profeta: yo puedo estar en el templo, pero no conozco al Dios del templo. Yo puedo decir Dios te amo, pero ¿a qué Dios se lo estoy diciendo? Porque cuando usted conoce a Dios, su vida cambia. Abraham obedeció cuando Dios le dijo. Esa voz, dice la palabra, que no se le apareció de primero no le mandó ángeles. Hubo una voz que le dijo dónde estaban los caldeos, dónde estaban los santos, dónde estaban los ídolos, el Dios del agua, el Dios del fuego. Y dijo: Abraham, sal de tu... Si usted escuchara esa voz de Dios, usted lo obedecería como ese hombre. Por algo la palabra le llama el padre de la fe. Dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré el lugar donde debes de ir. Sal y no lleves a nadie, solamente tú, tu casa ve. Y dice la escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba, iglesia, pero salió creyéndole a Dios, salió creyéndole a esa voz que le dijo: sal, porque de ti voy a levantar una nación grande y poderosa. Y hoy tú y yo estamos acá por la fe de Abraham, porque la palabra dice, iglesia, que todo el que tiene fe sí es hijo de Abraham. Porque, mire, escuchen, los judíos se encierran en una religiosidad. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos estado atados. ¿Y por qué querían matar a Jesús? Ellos se quedaron con la letanía de que eran descendientes de Abraham. Pero la escritura me dice claro a mí, iglesia, la escritura me dice claro a mí que el que actúa por la fe, ese es hijo de Abraham. Que el que tiene fe y cree por la fe, ese es un verdadero hijo de Abraham. Ese es un hijo de Abraham, no el que dice que es hijo, sino el que lo demuestra por medio de su fe. Por eso la escritura habla de la fe y la obra, y sigue diciendo: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y te voy a mostrar que si tienes fe pero no tienes obra, tu fe está muerta, tu fe no sirve de nada, tu fe solo es una religiosidad, tu fe solo está en cuatro paredes, tu fe solo es para ti y no para el mundo. Tu fe solamente te sirve, y eso sí te sirve, porque la fe, mire, dice la escritura que no tiene obra, es estéril. No produce vida, no produce cambios, no produce nada, no produce avivamiento. Padre, gracias. Dele ahí donde está mi hermano. Dele gracias y dígale al Espíritu Santo: sígueme hablando, Espíritu Santo. Oh, yo elijo a Dios todos los días, aunque mi carne le cuesta. Yo elijo a Dios. Yo te elijo, porque tú me elegiste a mí primero, Señor. Tú me llamaste a mí primero y tú me encontraste, no yo te encontré a ti, dice tu palabra.
tú me encontraste y me trajiste a tu presencia. Y me enseñaste lo bueno que es buscarte, Señor. Y me enseñaste que lo que antes yo hacía y donde antes yo estaba no era tan importante como lo que estoy haciendo y lo que haré mañana en tu nombre y en tu casa y en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo esta colonia, bendigo a los hermanos, bendigo a las personas que están con nosotros. Y declaro que esta palabra, Señor, se hace viva en nuestros corazones. Declaro vida en el nombre de Jesús, donde otros han declarado muerte. Declaro libertad en el Espíritu, donde otros han declarado que nada bueno saldría de Campeche. Declaro vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia se pone de acuerdo conmigo por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un poderoso amén. Y denle una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes, pero déselo con todo su corazón. Nosotros no venimos, hermanos, a un club social. Nosotros venimos a adorar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no venimos a mirarnos la cara. Escucha, iglesia. Nosotros no venimos a ver quién viene bien vestido o mal vestido. Nosotros venimos a buscar un encuentro con Dios. Dios me decía, y escúchenlo, porque Dios está hablando hoy. Es peligroso pasar mucho tiempo sentado en una silla. Y escucha esta palabra, porque a veces nosotros nos llenamos bastante de palabra, pero cuando nos llenamos de palabra y no la ponemos en práctica, tiene una tendencia a volverse el hombre ocioso. Por eso es que dice la Escritura que cuando Jefté se fue de la tierra, se juntó con unos hombres, y usa la palabra ocioso. Esos hombres ociosos están, mira, una persona ociosa por lo general siempre está buscando hacer lo malo. Es lo que yo siempre le digo, la equivalencia. Una persona que no está ocupada en servir a Dios, que no está ocupada en las cosas de Dios, ¿qué crees tú que está haciendo? Está pensando, dice la palabra, inventando males, inventando a quién sacarle un chisme, inventando a quién robarle, inventando a quién quitarle la mujer o el marido, inventando qué cosas hacer, inventando, está perdiendo el tiempo. Pero una persona que está ocupada no tiene tiempo que perder. Yo por eso le digo, si tú quieres una persona sin juicio y sin beneficio, una persona que anda hablando mal de los demás, una persona que anda buscándole mal a los demás, una persona que anda buscando cosas donde no, esa persona no está ocupada, porque una persona ocupada no tiene tiempo que perder, como su servidor y como usted. Por eso le dije que pasar mucho tiempo sentado en una silla es muy peligroso. ¿Y sabe por qué? Porque puede llegar el día que nosotros nos sentemos en una silla. Ya se lo testifiqué que llegó el momento que yo así me sentí en una iglesia. Dije, ya fui al retiro de esto, al retiro del otro, al retiro de acá, hasta el retiro de puntos casi me llevaba. ¿Y qué hago? ¿Qué sigue? Ya no sé qué voy a hacer. Pues ahora pon tu fe en práctica. Ahora compártele a alguien. Pero pastor, es que yo no sé predicar. Pues empieza a hablar, empieza a hablar con Dios. Pregúntale a Dios. Eso que le estoy testificando, mi hermano, es real. La única forma de descubrir, hermana, para qué somos buenos, ¿sabes cuál es? Sirviendo. Por ahí hay una frase que dijeron unas personas, y atento, porque vamos a formar líderes de Casa de Paz. Y ya le tenemos que echar la mirada a unos por allá. Líderes de Casa de Paz. Un líder de Casa de Paz ya no se va a parar de predicar si hoy la gallina no puso huevo, o si hoy el marido le torció la boca, o si hoy la mujer no quiere acompañarlo. Pues yo me voy solo, vieja, porque yo sirvo a Dios, no te sirvo a ti. Ahí cuando regrese nos vemos. Un líder ya no está titubeando por sus sentimientos. Una persona que dice, si Dios me manda, yo voy a obedecer. Amén. ¿Y qué sigue en mi vida? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? Pues hay que poner en práctica nuestra fe. Bienvenida, hermana. Acá estoy. Ya no ha pasado nada. Ya saben los anuncios. Ahora nos vemos acá los domingos a las 6 de la tarde. Primero, Dios mediante. Dios no se equivoca. Tiempos de cambios y hay que abrazarlos. Y yo le decía por ahí a la gente, el problema de nosotros los seres humanos, que muchas veces se apegan, y ese es el peor error. El peor error es estar apegados a algo o a alguien. Por eso es que cuando aquel hombre se iba de la casa, tú te llenaste la boca de decirle, ay, te adoro, si tú te vas me muero. Y cuando él se despeinó, agarraba la maleta y te chantajeaba y decía, ay, pues si tú vas a la iglesia yo me voy entonces otra vez al mundo, me voy a beber cerveza, lárgate, total, es tu salud, es tu dinero, nada más a mí me da mi semana. Y tú decías, pues no voy a la iglesia, te convencía, te manipulaba. Tú no decías, está bien, como dijo la pastora Yesenia Ten. Aquella hermana me dijo, ay, pastora, ¿qué hago? Me recogió la tarjeta de crédito y la de débito y la de toda la tarjeta, y me dijo que si sigo yendo a la iglesia, que me
dirección a Dios. Y el hombre se lo hizo. Y si vuelves ahí, me voy de la casa. Vete de la casa. Dice que la mujer le llamaba y le decía: pastora, estoy sola. No estás sola, los ángeles están contigo. Por eso le dije que nosotros ya no titubeamos, ya no andamos así como que ¿será que no? ¿Que será que Dios es real? Y el diablo te pone a pensar, porque el diablo es astuto. Se me hace que Dios que te predique ese peloncito es puro rollo. Algo ha de fumar porque se pone muy alterado. Se llama cristomicina. Se llama cristomicina. Se llama Espíritu Santo. Se llama unción. Y ese es otro tema. La unción es la que nos hace hacer lo que hacemos, la que nos pone palabras de sabiduría, la que hace que el Espíritu Santo fluya por medio de para. Y al final dice que el hombre regresó como a las 2 semanas. Por eso creo que dice el dicho que de los arrepentidos se sirve el Señor. Mi amor, la mujer en la ventana, su corazón, sí. Perdóname, ya regresé de las tarjetas y te regreso todo el carro. Es que donde yo estaba tenía que planchar mi ropa. Donde yo estaba tenía que yo hacer como mandar a comprar mi comida. Escúchame, dice la pastora, hoy en día cuando yo visito otra vez esa iglesia, me encuentro con unos líderes de matrimonio, así como ellos estaban quebrados. Me encuentro con una pareja, un hombre que chantajeaba a la mujer por la economía, que ahora están sirviendo a Dios con sus bienes y sirviendo a otros matrimonios. Pues para eso Dios nos llamó. No nos llamó para estar en una silla. Por eso le dije que es peligroso estar en una silla. Ya se lo dije. Entiende esta palabra, iglesia. La manera, mire, enseñando es como aprendo. Yo muchas veces predicando, el Espíritu Santo me habla y me digo: wow, me deja así con la boca, mira. Digo, eso yo no lo había visto así en mi naturaleza humana. Ni siquiera me había pasado por aquel flash. Pero enseñando es como aprendo. No dudo, creo. Porque ahí es donde parte todo, en el credo. Usted tiene que creer. Y no tiene que creer porque yo se lo diga, sino tiene que creer porque es una necesidad del hombre creer. Mire esto, si usted no cree en Dios, va a terminar creyendo en Buda, en Mahoma, va a terminar creyendo en la santa, que no es santa, pero es muerte. Si usted no tiene, mire, su fe usted la va a poner en algo. Por eso hay gente que le dice: el huevo me muestra, el huevo está todo flemático ahí porque tienes caliente la cara. El huevo me muestra que, como los memes, eso, que este fin de semana no te toca semana, tu viejo se lo la pinca guapo. Entonces tú estás buscando, y como tú pones fe en eso, se cumple. Hay gente que no lo entiende, pero la Escritura dice en Romanos que todos tenemos una medida de fe. Y donde tú pongas tu fe, ese va a ser tu fuerte. Donde tú pongas tu fe, esa va a ser tu dirección, esa va a ser tu fortaleza. Por eso creo que el Espíritu Santo me ha dado esa palabra. Una persona que pierde la fe es pobre. Usted puede tener escasez de cosas, pero si usted tiene fe, usted es rico. Si usted tiene de todo y no tiene fe, usted está y no se va a ir. Y ya se metieron los bandidos. Dijo un pastor: yo cometí un error. Él pastoreó una iglesia grande hoy en un municipio. Y una vez nos lo testificó. Cometí un error que cada vez que salía yo a la reunión, me compré unos perrotes grandotes para que cuidaran la casa. Pero Dios me dijo: que tienes miedo que te roben. Si me sirves a mí, ¿cuál es tu miedo que quieres poner hasta perros para que cuiden tu casa? Si ángeles te pueden cuidar tu casa. Y esto es real, pero usted tiene que entender que hay que creer. Y le dije: de acá van a salir los líderes. O ya están, nada más que creo que con la ayuda de Dios voy a hacerlo. No lo saben. Porque a veces puede pasarnos como el efecto Gedeón. A ti Dios se te va a aparecer, te va a mandar un ángel y te va a decir: mujer esforzada y valiente. Ahí le hablan, comadre, le va a decir a la de al lado. Jóvenes esforzados y valientes. Ahí te hablan. No, a ti te está hablando Dios, porque si a ti te está hablando Dios es porque Él vio lo que tú no has visto. Él vio lo que tú no tienes la capacidad de ver. Y sabe una cosa, por eso le voy a decir esta palabra, hermano: la gente más usada por Dios, la gente más tocada por el Espíritu Santo, es la gente que era la gente más miedosa, la gente más pecadora, la gente más tramposa, la gente más maleante. Por eso yo le dije que existen los ex marihuanos, los ex drogadictos, los ex homosexuales. Existen los ex, porque el poder de Dios tiene el poder de hacer las cosas imposibles posibles. Y ahí es donde esa persona sale y ya no anda, porque ya vivió muchas cosas. Entonces usted tiene que saber que si está sentado en esa silla, mi hermano, qué bueno que están por acá. Dios les bendiga. Tiene que esforzarse, escúcheme. La fe que no está en movimiento es como esa agua del tinaco que usted no toca, o esa agua del charco. ¿Qué le pasa?
una semana, 2 semanas y ya empieza a oler mal. Y me da la impresión de que cuando tú llegas y te sientas así como yo un día, ¿y ahora qué sigue? Pues yo pienso que nada más voy a venir a la iglesia porque pues es una obligación o un hábito. Sí, hagamos de la iglesia un buen hábito, porque hay buenos y malos, pero entendamos que venimos a la iglesia a prepararnos. No, mire, escúchame, si la palabra dice que es un alimento, ¿qué cree que hace ese alimento en su espíritu? Ahora, ¿cómo cree que está el espíritu de usted en este momento? Imagínese, usted está sentado, su cuerpo está ahí, y ya usted sabe que lo natural, como usted alimente su cuerpo, así va a estar su cuerpo físico, en lo natural. Ahora en lo espiritual usted te alimento y alimento, y le he dado hasta conflay, le he dado de toda palabra. A veces digo, Señor, ¿no será que tú me hablas cosas más grandes que todavía ellos no las pueden entender? Porque es real eso. Hay gente que tú le tienes que dar primero con la cuchara, y después ya le quitas eso y le das el biberón, y después ya le dices papa, le das un platanito raspado, y ya después va entendiendo otras cosas. Así suele suceder en el mundo espiritual. Eso es real. ¿Cómo estoy yo hoy donde estoy sentado en mi mundo, en mi vida espiritual? Tal vez estoy demasiado lleno de palabra, demasiado lleno de conocimiento, y ese es el punto que le dije. Es peligroso tener gente demasiado tiempo sentado en una silla escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no tiene una acción, dice la escritura que la fe sin obras es muerta. Es como el cuerpo sin el espíritu, es lo mismo. Por eso cuando una persona muere, usted ya no tiene que tener duda. ¿Qué se separó? Pues se le fue el espíritu, ya nada más está ahí el cadáver, y el alma también salió de ese cuerpo. Así es lo mismo la fe si no hay una acción. Pero vamos a leerlo para que no vaya a creer que yo lo estoy inventando. Santiago 2:19. Acompáñenme. Usted no se preocupe por mis loqueras, que si me sudo, que si no me sudo, que si el pastor es cupidor, que si... Diga que... Usted acérquese a Dios. Santiago 2:19. El libro del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19. Y hace una pregunta, porque es una pregunta esto, iglesia. De aquí en adelante usted tiene que convencerse de una cosa, que usted no trabaja para una iglesia en lo que lo busca. Santiago 2:19, capítulo 2, verso 19. Usted le sirve a Dios. Y si usted le sirve a Dios, ¿quién le va a pagar? Ese es otro error que cometemos los seres humanos. Nos afanamos, mire esta palabra y la voy a dar porque es una buena revelación. Usted se afana y hace todo lo imposible y lo imposible por agradarle al pastor, al obispo, al reverendo, al profeta, y ese hombre lo único que puede hacer es ayudarle con lo que él ve o sabe, o hasta incluso decirle, mira apóstol, yo acabo de trapear, pero usted lo hizo para Dios. Usted no tiene que decirle a la persona que lo hizo, ni tratar de impresionar. Yo se lo he testificado, hermano. Me tocaba ir a abrir la iglesia para servir los días de oración, y ya se lo testifiqué, horas. Y yo ese día salía de mi trabajo a las 3, 4, como yo era el jefe, pues yo disponía mi horario, me iba a agarrar mi trapeador, mi escoba, me ponía a limpiar la iglesia con una mentalidad. En este lugar muchos hijos de Dios se postran con frente en el piso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que una sola trapeada hasta donde el baño de Secuilla, la gente ahí con el mismo trapeador como salga. No, así no funciona. Usted tiene que entender que hay un Dios que todo lo ve y que su premio se lo da a Él. Bien bonito, trapeando las veces que sean necesarias, cambiando el agua. Y cuando llega el momento de la oración en la tarde, a mí me toca ministrar la oración y empiezo a orar. Escuchen, y empiezo a orar, y algo como que no era normal, como que Dios estaba en el asunto. Y dije yo, es la actitud con la que tu corazón le sirve a Dios. Y a la siguiente semana le tocó a otro hermano y quiso hacer lo mismo. Aquí en el evangelio quiero que usted entienda, no existe la ley de la repetición y el funcionamiento. No lo que me funciona a mí te funciona a ti, porque tú tienes un corazón. Y Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Por eso a Dios hay que servirlo con todo el corazón. Hay que servirlo con todo, jóvenes. No crean que ustedes, no se traigan la idea que el enemigo le ha metido a la gente, que ustedes nada más vinieron a la tierra a jugar videojuegos 5 horas al día. No, eso es mentira. Ustedes tienen un propósito, tienen un llamado, pero la única manera de descubrirlo no es que yo te tire un poco de aceite y diga, Rambo, saca la bazooka, este tiene cara de portero, lo vamos a nombrar diácono. No, usted su llamado lo va a descubrir para qué es bueno en el servicio. Y ese es el asunto.
ahí es un asunto, mi hermano, muy complicado y complejo. José Luis, qué bueno que estás acá. Escucha esa palabra, que nadie casi quiere servir. Todo el mundo quiere que le sirvan. Cárguenle la maleta, séquenle el sudor en su frente, llévenle eso, cárguenlo, báñenlo. La Escritura dice claro que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Hay momentos en los que Dios nos va a honrar, pero la honra no es algo que se demande, que yo diga me tienen que honrar, porque ahí es donde está el problema hoy en día. Mire cómo dice Santiago 2:19, y es una pregunta que hace: ¿crees que hay un solo Dios? No, dice la hermana. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Crees que hay un solo Dios? Dice el apóstol Santiago. Y dice con signo de admiración: qué bien. Si el apóstol Santiago fuera de este tiempo, te haría así, te daría un like, un link. Qué bien. Mira, dice, qué bien. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, a nosotros nos cuesta recibir a Jesús, pero cuando tú trabajas con Jesús, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando hay poder en tu vida de parte del Espíritu Santo, los demonios rápido te detectan. Es por eso que hay gente que dice, y es cierto, cuando tú llegas a un lugar, el brujo que está en el Espíritu, el que no es charlatán, el que no es mentiroso, ese rápido te detecta. Ah, llegó un hijo de Dios. Y quítate, porque este sí trae algo de parte de Dios, no como aquella vecina de la colonia que dice que es evangélica y que tiene el pelo largo, tiene la falda larga, pero tiene otro problema, también tiene la lengua larga. Esa no te preocupes, aunque mi vecina hace mucha bulla, pero esa me sirve a mí. Escucha, esa me sirve a mí porque ella va a desorientar más personas. Va a decir, para eso yo no voy a la iglesia. A mí me preocupa el que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiende esta realidad, iglesia? Al diablo le preocupa quien hace la voluntad de Dios en la tierra. Quien no hace la voluntad de Dios ni siquiera se mosquea. Son sus instrumentos predilectos. Como yo le he dicho, ¿a quién usa el enemigo? Para desintegrar, para dañar. Muchas veces el enemigo por lo general usa a la persona inmadura que no está firme en su llamado, que no sabe qué está haciendo en ese lugar. Y dice, vea ¿cómo dice el apóstol? ¿No? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O bien hacemos en saber que Dios uno es, como le dijeron a Israel en Deuteronomio. Escucha, oh Israel, y así les digo yo, escuchen, oh hermanos, nuestro Dios es uno. Está prohibido que ustedes vayan a consultar brujos porque Dios no es suficiente, porque no les responde, porque queremos estar viendo novelas y que después que Dios nos hable y nos escuche, y así no funciona. Dice la Escritura clarito, pero sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir, apártate, deja un poco lo que te distrae y acércate a lo que te va a dar beneficio. Acércate a Dios. Nadie salga de su casa de aquí corriendo si antes no agradeció a Dios. Nadie salga de su casa si antes no oró a Dios por lo menos 10 minutos. Dice por ahí una frase: es que no tengo tiempo. Mentira, tenemos tiempo para aquello que nos interesa, para todo. Entonces tenemos que entender, tu iglesia, es bueno creer en Dios, pero mire que dice el 20. Y mi versión, que es la palabra de Dios para todos, que quiere decir PDT, dice una cosa ofensiva. O no ofensiva, una cosa más explícita. No debería de ofender. Dice el verso 20: no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. Te está diciendo, puedes estar en una iglesia metido, pero si no haces nada con lo que ya aprendiste, entonces no sirve de nada. Esa fe se traduce como religiosidad. Porque tú sales de la iglesia y te sientes bien, escucha esta palabra, el Espíritu te toca, la palabra te habló, o incluso sentiste que te confrontó, pero eso está bien porque la Escritura dice que el que profetiza, profetiza para edificación, exhortación y consolación. No solo profetiza para que tú te sientas bien, también el Espíritu nos consuela, también el Espíritu nos desafía, también nos exhorta. ¿No se da cuenta que es muy raro? Y es muy raro que alguien le diga, el Señor te dice, sé lo que estabas viendo en la mañana, sé lo que andas haciendo. Eso casi no se escucha. Nada más la profecía es para pura edificación muchas veces. Y dice, escucha iglesia, no seas tonto, dice esta versión. La fe sin hechos no sirve de nada. Hechos pues son obras. ¿Sabes por qué? Dice, nuestro antepasado Abraham
consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos. Cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, ¿qué hizo Abraham? ¿Entregó al chamaco? No, es que estoy viejito, tengo 100 años y de aquí para que yo me eche otra luchita con Sara va a estar el cañón. Me lo quedo. Y yo no. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham sabía que si Dios se lo había dado, tenía el poder de resucitarlo. Hay gente que no entiende esta parte. Porque Dios estaba probando su corazón. Y ese es el problema. A veces no pasamos la prueba. Dios te está probando con algo. Y te olvida que dice el proverbio que Jehová prueba los corazones. Va a probar tu corazón en lo secreto. Va a probar tu corazón. El diablo te va a levantar una guerra para que tú reniegues, para que blasfemes, para que hables mal del nombre de Dios, para que de tu boquita salga: entonces no voy a la iglesia, ese peloncito todo me cuenteó, es de la prosperidad, como decían en aquella colonia. Pero si vieras que, ay hermano, mejor no te cuento nada, no te vas a espantar. Entender que Abraham no pensó, Abraham hizo lo que tenía que hacer. Y yo le enseñaba hasta a la iglesia, ¿sabe una cosa? No lo dice la escritura, pero yo me imagino que Abraham, si le hubiera dicho a Sara, el Señor me pidió a Isaac, no, el chamaco, capaz Sara se lo lleva cuando usted viene durmiendo el viejo. Porque acuérdate que Sara era 10 años menor que Abraham. Se pone los tenis temprano. ¿A qué hora se va Abraham? Sabe que a las 3 de la mañana se iba a levantar con los criados. A la 1 de la mañana la vieja Sara se pone los tenis y se lleva el chamaco y lo esconde en el monte. Y Abraham se queda sin sacrificio. Si Abraham le hubiera dicho a Sara lo que Dios le había pedido, te aseguro que Sara, como era un poquito más frágil, un poquito más, no discrimino a la mujer, pero digo, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que Abraham, no lo dice la escritura, no le dijo nada a Sara. Porque acuérdate que dice la escritura que cuando ese niño fue prometido por los ángeles que llegaron a la puerta de la tienda de Abraham, dice la escritura que Sara estaba, las de Campeche no son así, las que están en este lugar no son así. Sara estaba detrás de él, escuchando todo el rollo, y los ángeles hablando con Abraham. ¿Sí o no dice la escritura eso? Los ángeles, Abraham, dentro de un año vas a tener un hijo. Y Sara estaba ahí atrás y dice la escritura que y los ángeles preguntaban: ¿por qué te reíste, chismosa? ¿Creíste que no te había visto? Si nosotros somos ángeles, vemos a través de las paredes, caminamos a través de las paredes como el ángel que sacó a Pedro de la cárcel, le abrió la puerta. Y Sara creyó que iba a pasar desapercibida, pero dice la escritura que estaba escuchando detrás de la cortina de la tienda. Y el ángel le dijo: ¿te reíste? No, señor, todavía lo negó. ¿Tú agarraste el dinero, vieja, que tenía en la tele? No lo agarré yo. Y te lo agarraste para pagar tu Tupperware. Te lo agarraste porque no tiene el valor para decirle: ay, mi amor, no vaya cuando esté mi esposo, porque él no lo sabe. Háblame, Espíritu Santo, dígaselo. Háblame, porque eso es lo que me va a hacer crecer y cambiar mi vida, porque tú nos amas. El ángel le dice: ¿te reíste, verdad? No, ¿cómo crees? Sí te reíste. Por eso Isaac dice por ahí una traducción que el nombre de Isaac se traduce como risa, porque fue un hijo que ellos tuvieron en la vejez. Sara, una chamacona de 90 años, una de 15 no le hacía nada. Abraham, un viejo de 100 años. Y ya se lo dije, no seamos morbosos, pero la realidad es que no Abraham se puso a orar: Señor, dame un hijo. Así como le pasó a Jesús. Tuvo que haber habido algo humano creado por Dios que produciera un niño. ¿Quién hizo eso? Por eso te hablo de la fe. Lo hizo Dios, mi hermano. Lo que tú crees que ya no puedes hacer con tu cuerpo, Dios lo puede hacer. Yo he visto y he escuchado testimonios de viejitas que van a la iglesia, a las clases de la iglesia o de las iglesias, y que dicen: hermano, viejita, yo no sabía leer, pero aprendí a leer con la Biblia. Si lo hizo con Sara y Abraham, ¿por qué no lo va a seguir haciendo hoy con alguien que quiera? Solamente tienes que querer. Porque si tú no quieres, Dios no te va a arrastrar, Si tú dices: no, yo sí estoy bien, ¿cómo es el dicho? No, yo sí estoy bien, yo no me meto con el diablo no se mete conmigo, el diablito y el que no sé qué. No te engañes. La palabra dice que esta es una guerra espiritual. Por eso, muchachos, entiendan: cuando ustedes se paran en este lugar, no están cantando canciones. Ustedes, en el mundo espiritual hay una guerra espiritual que está tratando de atacar su mente y su corazón para que la gente no adore. Porque cuando ustedes adoran y la gente adora y nosotros metemos a la gente a la atmósfera, ayer se los decía, y escuche esto, por eso hay una desconexión. Dejamos de ir a la iglesia, ya no sentimos nada, te saliste de tu atmósfera. Es como el pez que se sale del mar. Dejas de sentir, espiritualmente te empiezas a ahogar,
Antes orabas en la mañana, ahora llega el sándwich, ya no te da tiempo porque todo lo que le robamos a Dios no nos es beneficioso. Te levantas en la mañana, y la alarma te zampa los guaraches y contra te haces un chocomil y ya no dices gracias Señor por este San Chocomil, nada, ya el tiempo no te da. Gracias Señor por este pancito que me estoy tomando, esta galletita. Iglesia, la fe sin obras es muerta. La iglesia tiene que ayunar, hermano. Hay muchas ataduras, y escuchen esta palabra, que se rompen por medio del ayuno. Hay muchas ataduras, gente que se ha metido profundo con el enemigo, en el servicio a la brujería, en la prostitución, en cosas que ni nos pasan por acá, por la cabeza. Pero cuando se comienzan a humillar delante de Dios, el ayuno, entendamos que es una humillación voluntaria. La iglesia tiene que estar ayunando. Iglesia, por lo menos un día a la semana. Y te aseguro que cuando tú vengas a este lugar los domingos, tú vas a venir con una nueva expectativa. Es más, ni siquiera van a empezar a tocar el piano, ni a cantar, ni a gritar como yo grito, porque no canto, yo adoro. Y de tú vas a empezar. Así dice el Señor. Y tú, ¿qué dice el Señor? Y se van a empezar a mover los intérpretes. Te digo porque eso es real. La fe sin obras es muerta, hermano. Nos juntábamos 5 personas en Escarcia, mi esposa, otras hermanas y yo. Y no hacíamos de empezar a orar ni 10 minutos. Y una persona empezaba a hablar en lenguas y la otra persona empezaba a interpretarlas. Entonces, no, es que eso no es real. Ay, se creen muy santos. No me creo muy santo, soy santo. Y gracias por decirme la palabra que me creo. Porque si no me creo santo, entonces soy incrédulo. Y yo decía, ¿qué pasa? Porque por lo general siempre ocurre. Y el mensaje que daba Dios: oren por los matrimonios, porque Satanás viene a golpearlos con espíritus de adulterio. Oren por los niños, porque esto. Y ahí empezaba una hermana, te hablé en lengua. Yo no te lo repito porque la escritura lo dice y es real. El don de lengua no es algo humano repetitivo, es algo que se fluye en el momento que tú estás en la presencia y el Espíritu Santo lo da. Por eso cuando tú mires hablar genuinamente a una persona en lengua, tú tienes que saber que el Espíritu Santo está en ese lugar y tienes que respetar al Espíritu Santo para que Él no se ponga triste. Si nosotros metemos al Espíritu Santo a la iglesia, nos vamos a convertir en guerreros, guerreras, en gente determinada y valiente, en gente que diga: a ver, pastor, ¿qué necesita? ¿Cuándo vamos a poner eso? Tal día, acá estoy yo. Y hasta me traigo el termo con pozón, me traigo el termo con lo que sea, agua de culé, pero aquí le caigo. Se le metió el Espíritu Santo, porque está haciendo cosas que antes no hacía. Y yo me sorprendía de verdad, hermano, en testimonio, en serio. No pasaban 10 minutos de empezamos a adorar, y no con piano, con pura pista. Llegaba a la iglesia a 5 de la mañana, pasamos a buscar caminando a los hermanos, porque no teníamos vehículos ni cómo movernos, pero había una disposición y amor a Dios en el corazón. Y llegábamos, abríamos la iglesia, nos metíamos, empezamos, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Y no pasaban 10 minutos cuando empezaba aquella hermana chacharaki, y la otra, dice el Señor, y dice el Señor, y dice el Señor. Y cuando se lo decía a quien lo debía saber, decía: eso no es cierto. ¿A quién estás despreciando? ¿Al hombre o a Dios? Yo quiero que entienda esto la iglesia, hermana, que la escritura dice, y es muy clara cuando afirma, que quien te recibe a ti lo recibe a Él, y quien te rechaza a ti lo rechaza a Él. Así que nosotros no debemos de afanarnos por quién nos recibe o quién nos rechaza. Debemos de más bien hacer la voluntad de Dios. Mire cómo dice, vamos a ir moviendo un poco más. Dice, Abraham ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿Y sabe hasta qué punto lo ofreció? Hasta el punto que cualquiera hoy en día diría: hay que llevar el chamaco con el psicólogo. Porque sí, pues si no, dice la escritura que le dijo Isaac a Abraham, le dijo así. Eso está en Génesis. Le dijo: padre, aquí está el mecate. Vamos a hablar campechano. Aquí está el cuchillo, la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? Porque ese niño era un niño que había crecido con cultura hebrea. Él era hijo de un hombre de sacrificio y holocausto. Él sabía lo que se necesitaba para hacer un holocausto a Dios, un sacrificio agradable. ¿Sabe hasta qué punto llegó la fe de Abraham? Hasta levantar la mano con el cuchillo.
Y tampoco lo dice la Escritura, hermano, pero te estoy diciendo que la fe sin obra es muerta. Que tuvo que haber amarrado para que llegara a ese paso. Tuvo que haber amarrado a Isaac, a menos que Isaac fuera obediente, más obediente que nuestros jóvenes. A menos que Isaac fuera más... Estoy hablando por fe, pues no sé, la verdad. ¿Sí o no dice la Escritura que fe ella mala las cosas que no son como si fueran? ¿Sí o no lo dice? Segunda de Víctor 3:16. No, sí lo dice broma, sí dice así. Él llegó hasta el grado de levantar el cuchillo o el puñal que usaba Rambo. Y cuando el ángel le dijo: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Hasta ese grado. Y no lo dice la Escritura, pero me imagino que tuvo que haber amarrado al chamaco. Porque capaz cuando se descuidara también sale huyendo. Y ahí ves al viejito de Isaac ya tenía como, mira esto, Abraham tenía 100 años. Y el muchacho dice la Escritura que más o menos tenía como entre 10 y 12 años cuando ese suceso ocurrió. O sea, Isaac no era un bebé que lo llevaron ahí a acostarle en una piedra. Isaac ya fue con el papá con conocimiento y entendido. Porque le hizo la pregunta al papá desde luego: papá o padre, he aquí la leña, he aquí el mecate, he aquí el fuego, he aquí el cuchillo, pero ¿dónde está el animal para presentar el holocausto a Jehová? ¿Y cuál fue la palabra de Abraham? No sé, mijo, estoy preocupado porque nada más hay en la cena huevos y frijol. No importa. ¿Cuál fue la palabra de Abraham, iglesia? El padre de la fe, porque estamos hablando de cuál fue la palabra de Abraham. No te preocupes, mi hijo. Palabra, palabra, palabra. Dice la Escritura que lo que hablas es lo que comes. Lo que hablas es lo que te llega. Y esto no es mágico, como dicen muchos. Es que es pura religiosidad, puro fanatismo. No, dice la Escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Otra traducción dice que lo que hables es lo que vas a comer. ¿Quieres comer espinas? Sigue hablando amargura. ¿Quieres comer abrojo? Sigue hablando tristeza. El muchacho le preguntó al padre: hay esto, esto y esto. ¿Y dónde está el animal para el sacrificio o el holocausto? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Abraham? Ay, no sé, mijo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Dijo Abraham: no te preocupes, hijo. Aquí está Jehová Jireh. Él es mi proveedor y no me va a faltar nada. ¿Cuál fue la palabra de Abraham? Dios proveerá. Y dice la Escritura que cuando Abraham voltea a ver, usted tiene que entender esto, hermano. No estamos en una iglesia, estamos en una casa de Dios. Dice la Escritura que Abraham dijo: Dios proveerá, hijo, no te preocupes. Y dice que cuando voltea a ver a Abraham, había un carnero atorado de los cuernos en una zarza, porque el sacrificio se tenía que cumplir. Pero no iba a ser con el muchacho, pero Abraham tenía que ser probado. Y a veces Dios nos va a dar las cosas grandes, aunque no lo buscamos por las cosas grandes. Yo les quiero enseñar bien esta prédica, porque hay cosas grandes. Es que me predicaron en la iglesia, un muchacho decía una vez en una iglesia: ay, es que el pastor dijo donde fuimos: échenle mano a todo. Otro decía: la gente se fueron unos viejitos de una iglesia. ¿Qué tal ese viejito? Yo lo veía danzando, empezaba la alabanza. Era un viejito y una viejita y su nietecita. No tan nietecita como la edad de Andrés. Empezaba la alabanza y la adoración y ese viejito. No, en serio, era un viejito. No estaba como lo ven ahí. No siento a Dios. Pues cuando actúes con Dios vas a sentir a Dios, porque Dios tiene que ser movido por obras. No dice que Abraham se acostó en su hamaca y pensó. Sacrificó a Isaac, dice mucho, en su corazón. Claro, lo tuvo que haber sacrificado en su corazón para que lo hiciera en lo natural. Si no, no va. Dirá: no, Dios, tú ya me lo diste y ahora ¿por qué me lo vas a quitar? Ah, no, creo que es el diablo que me está hablando, dice Abraham. Conocía la voz de Dios. Y en esa ocasión recuerdo, hermano, esos viejecitos estaban en la iglesia, hermano. Y se le ocurrió al pastor ese, por una prédica que escuchó del apóstol X, y dijo: el que no sirve, no sirve. Y ese hermano, que era un mentor, empezó a repetirlo como un periquito. Por eso hay que tener cuidado lo que decimos. Los líderes, no nada más decir: el que no sirve, no sirve. Y se ofendieron y se fueron de la iglesia. Ese viejito que se empezaba a alabanza, ¿en serio? No, bromeo. Ese viejito, yo lo veía, estaba delante del viejito y creo que se recordaba de chicocheo, no sé qué. Y empezó un perico a repetir lo que otro no explicó bien. Esta palabra es tremenda. Hermanos, el que no sirve, no sirve. Y empezó a repetir: el que no sirve, no sirve. Y el que no sirve, no sirve. Claro, o sea, hay que servir a Dios. Pero no hay que andar repitiendo todo lo que escuchamos, porque hay cosas que no se enseñan bien. Abraham sacrificó a Isaac en su corazón, sí, pero también lo llevó a la piedra, lo llevó hasta el lugar de obediencia.
y tuvo que caminar y tuvo que moverse. Mire, vamos a ir cerrando, escuche esto. Ahora puedes ver que la fe de Abraham, dice iglesia, iba de la mano con sus obras, con sus hechos. Si Abraham, ya me imagino, si Abraham fuera un convertido hoy, ¿qué diría Abraham? Ahí les veo a las 6. A las 6 está Abraham ahí. Abraham no creo que ahí les veo a las 6. Pero diga a las 6 del otro año, no a las 6 de ahorita. Las 6. Mire qué dice. Ahora puedes ver, iglesia, que la fe de Abraham, estamos en el 22, iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Escucha esta palabra. Si tú tienes fe pero no haces nada, tú vas a sentir que no sirves para nada. Tú no vas a saber para qué eres bueno. Y ahí es donde creo surge la palabra: chamaco, eres un bueno para nada. Porque no sé para qué soy bueno y creo lo que me dice otra persona. ¿Para qué soy bueno? Por ejemplo, yo ¿para qué soy bueno? Para predicar. ¿Para qué soy bueno? Tal vez soy bueno para orar. Tal vez soy bueno para enseñar cosas buenas, obviamente, no vaya a pensar mal. Para enseñar la palabra. Tal vez soy bueno para cantar, tal vez soy bueno para adorar, tal vez soy bueno para tocar un instrumento. Lo voy a hacer a la medida de la fe, es decir, excelente, porque lo hago para Dios. Y si esta semana hubo un error, yo se lo digo a mi hijo y se lo digo acá para que lo sepa. A nosotros no le cantamos a Dios: atrae mi corazón. Mejor que nos ponga una de los Temerarios. Usted le está cantando a Dios y no hace, ay, que yo no lo vea. Se llama resistencia. Ese es un espíritu que no te permite entrar a la presencia de Dios. Si la Escritura claramente dice que Jesús rasgó el velo que no nos permitía entrar al lugar santísimo, ¿sí o no? A ese lugar dice la palabra que solo los sacerdotes de la antigua podían entrar. ¿Sabes por qué podían entrar? No tanto porque fuera un privilegio, porque el que entraba a ese lugar y no estaba bien, caía muerto. Así dice la Escritura. Entraba el sacerdote una vez al año, dice la Escritura, a expiación de los pecados del pueblo. Ese sacerdote podía entrar porque tenían turnos, como el papá de Juan el Bautista, un hombre llamado Zacarías, que se quedó mudo por no creer, le faltó fe. Pero si ese sacerdote estaba en pecado, entraba, dice la Escritura que acá traía unas campanitas. Yo no sé si entraba como los apaches danzando, yo no lo sé, pero dice, y entraba, mire, no cualquiera se podía meter, entraba con un hilo, un lienzo amarrado, porque si moría adentro, esto es cierto, iglesia, por eso no se lo tomen, es para Dios, total, ahorita voy a ver unas chamacas en bikini, todo el rato voy a cantar en la iglesia. Si esas campanitas dejaban de tilín, 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 lo sacaban arrastrado, bien muerto al sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el fuego de Dios como hoy está. ¿Estamos bajo la gracia? Sí, estamos bajo la gracia. Pero Pablo es claro y dice: hermano, no se confundan. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a pecar como nos dé la gana, total, estamos bajo la gracia. Pablo dice y hace: no, hermanos míos, al contrario, vamos a agradecer porque Dios es bueno con nosotros. No quiere decir que si estamos bajo la gracia, como muchos lo toman por libertinaje, no libertad. Entonces yo voy a vivir como quiera y vengo a la iglesia y hago lo que quiera y sigo como quiera. Al final, al que le conviene es amigo a ti, en lo personal, ¿me entiendes? Mire qué dice. Es así, dice, como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Porque por esa razón, dice, Abraham fue llamado. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios, es lo que estábamos cantando. Yo elijo ser amigo de Dios. Un amigo no tiene secretos. Yo te voy a dar esta palabra. Tú te imaginas que te levantes en la mañana y hables con tu amigo y tu amigo te responde. No vas a andar, Dios me dijo, no, tú vas a andar, ay, gracias Señor, ya me dijiste que tengo que corregir esto, que estoy hablando me junté con la meca y me emparezco la meca y la seca, y eso a ti no te gusta, es que en el trabajo estamos chismeando de la fulana, del jefe, no, mejor me quedo callado, gracias Espíritu Santo. Dios ya está hablando, nomás que hay que entender su voz, como le pasó a Samuel. Dios habla, pero tú dices, no, esa no es su voz, no endurezcamos el corazón. Mira esto. Como puedes ver, Dios, mira iglesia, aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga. ¿Se da cuenta? Yo puedo decir yo tengo mucha fe, incluso hermana, puedo tener mucha fe, incluso le voy a dar esta palabra. Usted puede pararse delante de una persona que hace milagros. ¿Y sabe por qué hace milagros? Porque Dios no se contradice, hermana. Dios dice que si tú tienes fe, le dirás a esta montaña o a este monte, échate a la mar, ¿y qué va a pasar?
Eso va a pasar. Vas a agarrar a tu hijo en tu casa, con aceite o sin aceite, porque ya se lo ha testificado. Una vez me tocó un endemoniado con mi esposa, fuimos a llevar la luz y a su mecha, y no había más que aceite patrona. En serio. Y entendí que la función del aceite es algo específico. Pero el demonio te va a esperar. Vayan a comprar un aceite a la tienda X. En ese momento tú vas a decir en el nombre poderoso de Jesús y va a suceder. El aceite es necesario, pero no es indispensable. Además, los demonios no se unen, los demonios se expulsan. Teníamos esa idea de que ya se empezó a liberar. Vayan a buscar el aceite, no hay. Pues traigan el aceite ese de W40 o el aceite donde frieron el pescado para ver si por lo menos no se libera. Como aquella que dicen allá, échale, está ahogando a la persona dándole aceite a tomar. Ya me doy, ya no el demonio, ya la persona está ahogando. Estás ahogando el instrumento que el enemigo está usando. ¿Y dónde se va a mover si el demonio se mueve en un cuerpo? Dale, que traigan aceite, órale. Esos casos lo hemos visto, hermano, hablando de la fe. Porque viste que en la televisión a uno agarraron y empezaron a darle agua con las botellas y todos allá pegándole la caries a todos, tomando agua de la misma botella. Cuando lo tomes te va a caer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo dijo, está bien. Pero hay gente que a mí me tocó una vez vivirlo que lo repetieron. Y ahí ya le pasó la botella a todos los hermanos de la iglesia, una botella de agua, tomando agua, de boca en boca esa botella. Y ahí están los otros. A mí nada más así de lejito, tomándote la saliva de los demás. ¿Sí entendió que hablo? Eso ha pasado y usted yo sé que lo ha visto, yo lo he vivido y lo he visto igual. Entonces, iglesia, como podemos ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por su fe. Es necesario tener fe, pero lo más tremendo que perfecciona nuestra fe, ¿sabe qué es? Escuche esto, voy a ir cerrando. Lo que perfecciona nuestra fe, ¿sabe qué son? Nuestras acciones acompañadas de esa fe. Le voy a decir algo y no se vaya a sentir mal. Hay gente que me ataca. Yo no los ataco, solo los veo en las redes sociales. Es que el que hace mucho ruido está vacío. Ya hablé como me digan. Es que el que las latas que están vacías empiezan a llenarse de metáforas y cosas. No, mamita, no se trata de hacer ruido. Se trata que si yo tengo fe, tengo que compartirla con alguien. Si yo tengo fe, personas que me han dicho, pastor, ese mensaje que usted mandó en el grupo, yo estaba apagada. Un día nos testificó una hermana de otro lugar, de otro municipio. Esa palabra me cayó a mí porque precisamente yo soñé eso. Y estaba yo pensando con desánimo. Y yo digo, qué bueno que el Espíritu Santo me habló esa palabra y la mandé al grupo. Y la mandé al Facebook. Estoy atacando al diablo por todos los lugares. Porque si tú no subes una publicación de fe, alguien más sube a los demás videos pornos. Te mandan el link. Como dijo Redimido de la niña Ramona, dile que no te mande ese video. Ese video que solo te manda bailando, incitando a las niñas para que hagan bailes en el TikTok. En el TikTok, pues, para que usted entienda. Pensando que lo grande es que tu cuerpo sea visto para que te atraiga. ¿Sabe una cosa? Voy a soltar la palabra. Estás atrayendo una bola de jauría lujuriosa. Nada más que el diablo te hace creer vanidad. Eres potente. Mientras más te vean, ¿sabes quién te está viendo detrás de ese dispositivo? Un diablo que está así, mira. Y eso que te estoy diciendo algo modesto, porque quién sabe qué más estará haciendo. Es que estás trayendo más seguidores. Es una jauría de hombres, o puede ser mujer en realidad. Lujuria. Pero el diablo te dice, exhíbete. Eso no es lo importante. Acompaña tu fe con obras, porque así te vas a dar cuenta de lo valioso que es servir a Dios. Yo se lo digo a los jóvenes. Tal vez venimos a la iglesia por obligación, pero sabe, yo no vengo por obligación, me sudo porque me gusta adorar a Dios. Es más, yo tengo esa consigna, no me debo de ir como vine. Sé que existe, como dice el profeta, por ahí, que se me va a pudrir el maquillaje, ay, que yo soy licenciada, que los tacones se van a enterrar en el lodo. Como aquel video que sale que en mi rancho hay mucho rodation. No importa, si hoy estoy adorando a Dios acá, las cosas grandes siempre empiezan pequeñas. Pero cuando estamos llenos de Dios, entendemos que tenemos que tener fe. Yo no me imagino qué pasaría si hoy te entregaran a ti o a mí una iglesia, como una vez le dijeron a un hermano y se emocionó. En esa iglesia hay como 200 miembros y te vas a ir a pastorear y hay buen diezmo. Ese hombre no va por el amor a las almas, ese hombre va porque le dijeron que hay buen diezmo. Ese hombre va porque le dijeron que hay 200 almas y es flojo, no quiere trabajar en la obra, quiere que le den las cosas ya peladitas en la boca, como dicen en mi pueblo.
no sabe lo que es ganarse un alma con el sudor de su pecho, de su frente. No sabe lo que es meterle gas a tu moto, a tu carro y decir, hoy voy a tu casa y no sé qué estés pensando, pero te voy a ayudar a cambiar esa mentalidad, porque mi fe está acompañada de acciones. Mi fe no solo es aquí en la iglesia. En serio, hermano, ahí ese pastor, hasta el grupo le fastidio, creo. Ahí me estoy subiendo y estoy en el trabajo, voy manejando, me paro, me refresco mis sabritas. Y ya están los teléfonos en las casas sonando. Ese pastor no ese pastor no tiene que hacer. Ese pastor, como no trabaja, dice, eso crees tú, te ayudo, te invito un día. ¿Sabes una cosa? Mi fe tiene que tener obras. Ay, es que son plantas que nomás hacen ruido y por eso es que hablan mucho. Pues tú no hablas nada porque todo el día te la pasas ocupado en tus problemas. Que si no te duele la cabeza te duele el chip. Que si no te duele el chip te duele la rabadilla. Que si no sientes a Dios que estás ocupado en algo. Pero te dije, al principio te dije la palabra matona, hermana. Que cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, ya no tienes tiempo que andar perdiendo. Ya no estás pensando que si gana el peje o gana el lagarto. Ya no estás pensando que si alguien gana o pierde. Tú estás en lo que está porque es lo que te conviene. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre tengo que estar al 100. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Y estos son los negocios de mi Padre, Frida. Los negocios de mi Padre, ese Dios que le canto. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Estos son sus negocios. Porque ya te lo dije, si mi fe no se mueve por medio de, y yo no te comparto nada. Ay, Charo, sale, nos vemos el próximo domingo. Ya tú hiciste decir, el pastor, quién sabe, creo que se fue a la China porque no tenemos noticias de él. Hasta el próximo domingo le vemos la cara. Comparte tu fe, se los he dicho. Tienes manda. Antes mandaba, mana, te mando una rolita nueva del José Joel. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Hermana, te voy a mandar una que acaba de salir de la Shakira. Esa chava se volvió empresaria. ¿Y por qué? Porque ella no llora, ahora ella mete facturas. Dice, bueno, ahí te la mando. Chava, te voy a mandar una rola nueva. ¿Y los cristianos? ¿Para cuándo? Como dijo aquel. ¿Y los hijos de Dios para cuándo? Ahí tengo una imagen. Ahí tengo una reflexión. Ahí tengo una cita bíblica. O evangelizo al mundo, o el mundo me evangeliza a mí. O me pongo la bandera de Dios en mi vida y en mi corazón y en mi caminar, o alguien más me va a enseñar otra cosa. O estoy lleno de Dios, o estoy lleno del mundo. O es difícil, pero no es imposible. Y voy a terminar diciéndole por ejemplo, dice, se va a meter en broncas acá porque habla de una prostituta. Por eso dicen el oficio más antiguo, creo que dicen, ¿verdad? ¿A qué se dedica fulana? Chavo, el oficio más antiguo, tú ya sabes qué es, ¿no? Otro ejemplo, escucha, iglesia, es prostituta. Censúrenle, porque eso no es de Dios. Dice prostituta. Póngale la mujer de la vida alegre, la que vende caricias. No, aquí dice la prostituta, pero le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y nada más por eso te decía en la oración, pasó a ser del pueblo de Abraham, de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pasó a ser hija del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así nosotros hoy. ¿Tiene fe? Te felicito, maestro. Le felicito, hermanos. Pero si le metes obra, te vas a dar cuenta cómo tu vida es útil. Por eso mira la palabra, hay gente que dice, ay, pastor, yo me quiero suicidar con una mata de cilantro. ¿Y por qué, mi hermano? Porque yo no sé vivir en la tierra. Si viniste a algo, pero te lo voy a enseñar esta noche, te lo estoy diciendo. Tú tienes un propósito. Y cuando tú lo entiendas, te vas a dar cuenta que ya nada de lo que antes te importaba para mal te va a mover. ¿Me entiendes? Por eso te decía, cuando tú eres líder, ya no puedes dejar plantada la iglesia. No, que predica el hermano. Hoy me peleé con mi vieja y no estoy en el espíritu. No voy a ir a la iglesia hoy. Me voy a quedar aquí bajo mi cama llorando. Si ya hay tiempo que ya no voy a andar llorando por cualquier cosa. Hay tiempo que yo ya no voy a andar pensando en mis sentimientos, sino en la voluntad de Dios. Por eso le dije, el problema es que la gente dice que ama a Dios, pero no entiende su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Darme una vida plena y abundante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea próspero. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada. ¿Fue qué, iglesia? Aprobada por Dios. Por Dios. Escucha esto. Cuando Rahab en la serie de Josué llega al campamento,
todos la conocían y saben que no la recibieron. ¡Bravo! ¡Llegó Ra! Decían, esta prostituta. Y había unas que eran hebreas, que se metieron a la brujería y las expulsaron y hasta murieron mal. Y esa mujer Ra, que fue aprobada por su fe, por guardar a los espías de Josué, dice, fue aprobada por Dios. Así que a ti no te debe de importar en la tierra quién te aprueba y quién te desaprueba. Y lo voy a volver a explicar para que no te vayas a confundir. Entonces yo voy a vivir como quiera, que diga lo que quiera mi vecina. Yo soy cristiana, pero en la noche me transformo en Gatúbela. O en la noche me transformo en me transformo en el maleante de la colonia, me transformo en el bandido. No, te estoy diciendo que si Dios te aprueba, ya no importa lo que diga la gente, solo camina con Dios. Porque obviamente si Dios te va a aprobar, porque le agrada tu conducta, le agrada tu actitud y eres su amigo. Dice, por Dios fue aprobada por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. De manera que así como el cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos o obras está muerta. Son los típicos casos. Pastor, ¿para qué soy bueno? Paso número 1. Obedece a Dios. Paso número 2. Obedece su palabra. Tú agarras la Biblia. Mi hermana tiene una Biblia allá. Yo le llamo libro negro. La Biblia, o la pasta. Y dice ahí en Hebreos 10:25: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La versión de la hermana dice muchos. Es la versión de la hermana en el 2023. La escritura dice, como algunos tienen por, es una costumbre. Y tenemos que hacer una costumbre nosotros. Si queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener y hacer nuevas, buenas costumbres. Hay malas costumbres. Usted sabe que no orar es una mala costumbre. Usted sabe que para orar tiene que ser disciplinado, porque no todo el tiempo va a tener ganas de orar. No vayas a creer que, como dice el apóstol por allá, no crean que yo entro a mi casa y está tocando un piano y andan las jarras de culé flotando en el aire. A veces tengo que llamar la atención a mis hijos, a veces a mi esposa, pero eso no me quita que yo soy un hijo de Dios y ella también es una hija de Dios. No quiere decir que por eso ya voy a abandonar a mi Dios. No quiere decir, mire, Dios nos regaló una noche para que tú vayas a ver a tu, no sé qué vayas a ver, pero no me vayas a salir. Ay, está buenísima la casa, no está llegando. Y apúrese, pastor, porque van a las 8 y si no, yo me voy porque, como dirá por allá, el sueño es el sueño. Tranquilas, hermanas. Oremos a Dios. ¿Usted tiene fe? Señor, unos ventiladores, Señor. Mándanos unos ventiladores que nos refresquen hasta la mollera, Señor. Que me vuele el pelo también al pastor. Por fe lo declaro, Señor. Lo declaro por fe, Señor. Manda unos ventiladores de esos que se mueven, no, y desde ahí la hermana lo va a estar controlando con un control. Manda, Señor, manda. Pero hay que tener obras. Dice, yo quiero ver una iglesia bonita, pero no tengo tiempo. Pero no me dan ganas de hacer nada. Entonces, ¿tengo fe? Sí, tiene fe. No hay que engañarnos, sí. No diga, esa persona no, sí tiene fe. Pero acabamos de leer que dice la escritura que la fe tiene que ir acompañada de hechos, dícese acciones, dícese también obras. Tengo una relación con Dios, hermano. Es más, la gente que lo pone en Facebook, en una nueva relación. ¿Con quién? Con fulano de tal. Con Dios. Aquí estoy en una relación con Dios. Y que se vea. Revise mi Facebook, dele la vuelta, dele para allá, dele para acá. Y fíjese, como testimonio se lo digo, cuando empecé a dejar mi fe enfriarme y a dejar de servir a Dios hace un tiempo, recuerdo que unas personas en el trabajo me dijeron, creo que se metieron de chismosos a revisar mi fe, porque empecé a enfrascarme en el trabajo, por eso yo se lo digo, estoy trabajo, y ya no me da tiempo de la iglesia, y me empecé a justificar que por acá, que Dios lo sabe, que Dios sabe, y empezamos a llenarnos de mucho rollo, pero menos de Dios. Salimos de la atmósfera. Y una persona, recuerdo que me preguntó, oiga, patrón, ¿usted iba a la iglesia?
Y yo rápido entendí, este chismoso seguro revisó mi Facebook. Porque mi Facebook, como el día de hoy, desde aquel tiempo, hasta esos años, hasta el día de hoy, no vas a ver que yo suba cosas de doble sentido. ¿Cuál es su Facebook, hermana? No me acuerdo. Su número de teléfono, se me acaba de olvidar el último dígito. No lo sé. Porque los trabajos, no sé si tú lo sabías, pero así le hacen. De los trabajos para que te contraten hoy. La gente no lo sabe. Y hay gente que llega, vengo por el trabajo. Esto la gente no lo sabe, pero esto es cierto, hablando de las obras y de las acciones. Te revisan tu Facebook, como dicen la chaviza, como diría don Arturo, tu face. Y te ven ahí que el fin de semana sales tirando aceite con unas botellas de caguama y con unos vasos de michelada. Aquí nomás, sufriendo. Y dice la empresa, no, este es un borracho, descalificado. El lunes va a estar, ay patrón, me dio calentura. ¿Qué calentura? Está bien crudo y se está guacareando y no puede estar parado en el trabajo. Y quieren, te revisan tu face. Aquí salió. Ah, mira. Anda de vacaciones y dijo que le dolía la muela. Y la gente cae en su propia trampa. Porque hoy en día, no sé si ustedes lo saben, pero le voy a pasar la pauta, no sabía. No para que se cuide, sino para que corrijamos esa manera que tenemos de pensar y de hacer las cosas. Cuando alguien te va a contratar, tu número de teléfono y tu nombre, y te piden hasta a veces tu cuenta de Facebook, te revisan ahí todo tu historial, desde lo que has hecho en estos días hasta lo que has hecho en meses pasados. La semana pasada te tomaste una foto con la lechería San Pancho. La siguiente semana, frutas y verduras del campo. La otra semana, coctelería el amigo Toño. Y dice, no, este cuate ya pasó en un mes como por 10 trabajos. Tampoco nos conviene. Y el problema es que esa persona dice que todos son malos, pero esa persona no es mala. Ah, todos los jefes son malos. No, ya se lo he dicho, el problema a veces no está en los demás, a veces está en mí. Y yo no lo quiero entender, no lo quiero reconocer. Por eso el reconocimiento te da un lugar, una pauta al cambio. Dame fondo, DJ. Entonces, iglesia, entendamos esta parte, hermanos. Yo vengo a la iglesia porque estoy convencido de que Dios es real. He visto liberaciones. Una sanidad tengo vista en la vida de mi esposa, instantánea por su gracia. Y se lo testifiqué y vi esa rodilla regresar en ese momento. Así, pero por la palabra hablada por el Espíritu Santo. Y esa rodilla regresó a su lugar. Ay, pastor, no le creo. Conmigo usted me está motivando. Dice, no, yo te digo lo que vi. Lo que tú creas, ese es tu problema. Y entendí, se lo dije a mi esposa, no cualquiera se le cuenta porque hay gente incrédula. Que dice, no es cierto, no es cierto. Seguro nada más están diciéndolo para que la gente, no, en serio. No lo hizo el diablo, lo hizo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo depositó una palabra en mi corazón que decía que si confesares con tu boca, fue la del Evangelio de Mateo, no fue la de Romanos, perdón, fue la de que todo lo que pidiéramos creyendo y no dudáramos en nuestro corazón nos viene. Y solamente esa madrugada le dije en ese lugar a la rodilla, regresa a tu lugar en el nombre poderoso de Jesús, te lo ordeno. Y esa rodilla se iba. Y lo peor del caso, que no me dio ofrenda la chamaca. Le digo, ¿ya viste cómo Dios existe? ¿Ya viste cómo Dios es real? Ah, pero como soy tu esposo, negro, viejo, nada, no hubo ofrenda, le digo, nada. Dios acaba de hacer un milagro y no hubo 20 personas a nuestro alrededor. No te tiramos aceite. Estaba yo lavando unas cosas en el lavamanos cuando, ay, mira, no sé qué me pasó en mi rodilla, creo que aplasté mal y se le empezó a inflamar la rodilla, hinchar la rodilla en ese rato. Pero en ese rato el Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo yo antes? Fue un sábado para domingo que así como hoy terminé de adorar a Dios, agarré mi carro, me fui para ese municipio manejando y estaba yo cansado de manejar. Y cuando ella me dice, pues vamos a orar, lo que yo sé hacer ahorita es orar. Y no tomar una pastilla. Y vive Dios que digo verdad. En serio, Adrielito, la rodilla empezó en delante de mis propios ojos. No lo grabé porque la rodilla empezó. O sea, es la fe del pastor que lo hace del moro con tranchete. No, hay poder cuando tú tienes fe y crees. Y digo, el Espíritu Santo, esa palabra me la dijo en mi corazón porque recuerdo esa madrugada. Ordénale a la rodilla. Por eso es que les decimos, chavos, cuiden la boca. No se pongan a decir mentadas de Mike y luego, en el nombre de Jesús. Dice Jesús, pues mi nombre tiene poder, pero tus palabras andan con otro. Y tú dices, en el nombre poderoso de Jesús, dolor de cabeza. Hace unos días, ¿verdad? Mi esposa estaba así como que. Y yo la observé. Y me fui a orar con
pesar en mi corazón. Y nos ha pasado anteriormente, porque Dios es bueno, pero esto requiere que seamos valientes, mi hermano. Y la abracé y empecé a orar por ella y se me metieron las lenguas angelicales. Rambo saca la bazuca, usa la manga larga y todos esos rollos. Y empezó a orar mi esposa. Padre, en el nombre de Jesús, toda opresión que el enemigo quiera poner en su vida. Y empezó a llorar la mujer, y las lenguas están ahí acostadas en la cama. Mis hijos lo escucharon, creo, ¿verdad? Sí lo escucharon, creo, ¿verdad? Pero ellos ya saben cómo nosotros nos manejamos cuando le creemos a Dios, hermano, en serio. Porque si tienes opresión, solo el Espíritu Santo te puede ayudar. Nada que vaya que te pasen el huevo, que te santiguen con la hoja de chichibé, de esa, ¿cómo se llama? De albahaca, ¿cómo se la viejita albahaca? Ahí te pasan el alcohol y terminas más borracho. Ya estoy tranquilo, ya puedo descansar en paz. La abracé y empecé a orar, pero antes de eso llegué a mi trabajo y me fui a orar y dije, Señor, aquí hay algo que yo no entiendo, pero me pesa en el corazón ver esta situación, Señor. Y la abracé y ella me testifica, es que hace unas semanas que llegué a un lugar. Cuando yo llegué a ese lugar sentí que algo me golpeó el cuello, y desde ese día empecé a andar como una tensión acá. Y le digo, pues Dios es bueno y Jesucristo sigue rompiendo cadenas, Jesucristo sigue actuando, hermana. Y yo te quiero decir esto, que lo que yo te comparto es fe, obediencia y obra. Si tú estás pasando algo difícil y tú no tienes confianza en ti, no tienes confianza más en Dios, porque sí hay que confiar en nosotros, pero hay que confiar más en Dios. Porque si no, te dicen, no soy bueno para nada, llámale al pastor. Ay, el pastor a las 12 de la noche. Ay, no, con la boca, pastor, ore por mí. Sí. Otras personas que iban a las 12 de la mañana a la puerta de la casa y lloran, como la chaveta esa que agarraron la Biblia. Ay, pastor. Y dije, hermana, ¿qué pasa? Y abrí yo mi puerta. Y ya estoy en paños menores. Ay, Señor, ay, ¿qué hago? Dios mío, voy a salir porque es una oveja perdida. Si son las 12 de la noche, anda perdida. Porque las ovejas perdidas no entran al corral, andan de avisor a la noche rolando y no se meten a la hora que cierran el corral. Y le digo a mi esposa, ¿ves qué bueno es Dios? Y digo, Dios, gracias. Porque la única manera de librarnos de la opresión, de la enfermedad, del dolor, no todas las enfermedades son por causa de demonios, pero sí la mayoría son causadas por un espíritu inmundo al cual nosotros le dimos derecho legal con una acción o con algo. Y es donde nosotros tenemos que vivir en arrepentimiento y decirle, Señor Jesús, líbrame de todo pecado, perdona mis ofensas, hazme hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después de eso me pasa como que 0 kilómetros, como el burrito que montó Jesús, que nadie se había montado sobre él, 0 kilómetros, en la entrada triunfal a Jerusalén. Tranquila, le digo, ¿ves? Y sigo sin recibir ofrenda. Nada de que te voy a dar tu pop chup, tu licuado de chocomil, porque seguro. Es broma, lo hacemos porque es obediencia. Le digo a mi esposa, ¿ves? ¿Ves? Por eso si tú me vienes a decir que mi Dios no existe, yo te voy a decir, demuéstrame que no existe. Y yo con la sabiduría del Espíritu Santo te voy a enseñar, con el poder de la Escritura, que sí existe Dios. Pero es que mi abuelita dice que desde que estaba chiquita se iba a acabar el mundo y que iba a venir el Armagedón y que se iba a poner negro y que íbamos a comprarnos veladoras porque nadie va a poder salir. Mentira, esa es una falacia de la religiosidad. Y no voy a decir el nombre de esa secta. Dice la Escritura que Dios, dice el apóstol Pedro, no retrasa su promesa, sino es que tiene misericordia para que más personas se sienten en este lugar y escuchen la palabra y el poder del Espíritu transforme su vida, hermana. Bendigo su vida, hermana. Qué bueno que está en este lugar. Acerquémonos a Dios, veamos a Dios. Todo el que se acerque a Dios, dice la Escritura, debe de creer que Él existe. Si tú vienes a este lugar y cruzas los pies, cruzas los brazos, te pones a ver cómodo en la silla, dice, pastor, ponga ahí una sofá para que yo me duerma. Ya terminó, ¿verdad? Ya terminó. Vámonos. Como aquellos viejitos que dicen que se sentaban al frente, dice un apóstol y le tuvo que llamar la atención porque hay que poner orden en la iglesia. Es cierto, eso lo testificó ese apóstol. Ese hermano tenía el hábito que llegaba, no sé dónde le enseñaron, quizás su edad, llegaba a la iglesia, se sentaba enfrente y empezaba a comer pan con leche ahí en la iglesia. Sacaba su leche, su bolsa de pan y tal. ¿Cómo le dicen aquí? Chopeando. Bueno, me entiendo, la dicen los tabasqueños. Yo soy campechano, orgullosamente. Hasta que el apóstol le dijo, hermano, aquí no es un restaurante, aquí es la casa de Dios y hay que respetarla. Si quiere, cuando termine, usted va a decir, qué cruel pastor. Pero dice el apóstol, ya no lo había hecho una vez, eran varias veces y lo
diáconos, como le dije, no sabían cuál era su función. Hermanito, Dios le ama, le bendecimos, le amamos, pero queremos pedir un favor, no coman en el altar, no coman en la iglesia. Y lo último que le digo, iglesia, Dios me dijo que yo se lo dijera y se lo voy a decir. Cuando usted entienda que este lugar donde usted se para y se para su servidor a cantarle al Dios invisible, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un lugar santo, 3 veces santo, sagrado, usted va a entender que este lugar se respeta, porque Dios está donde se le honra, y honra es respeto. Aquí en la casa de Dios, igual está diciendo malas palabras, ya se lo digo. Mi esposa limpiando las sillas, y en las sillas una letanía que quién sabe, un pecador que llegó a la iglesia se pone a limpiar las sillas, y en la silla de quién sabe quién muchacho que era adulto, quién fue, puso unas groserías en la silla. Y yo voy a decir como dijo Gillo, gloria a Dios, los pecadores y los blasfemos ya llegaron a la iglesia, porque ya están grafiteando las sillas de la iglesia, en serio. Creo que eran de estas azules. Se le olvida porque el enemigo les pone ese pensamiento en el corazón. Es la cara, es una iglesia, es un hombre, y eso, total, que vomítate, haz lo que quiera, tira lo que quiera. Es más, muéstrate desinteresado. Y el Espíritu Santo dice, lo siento, tú me amas, pero yo estoy donde me aman. Yo estoy donde me aman, porque acuérdate que Pablo dijo que si me contristan, o me contritan, o me ponen triste, los milagros se van a ir, ustedes lo van a ahuyentar. ¿Ustedes quieren ver milagros? Comiencen a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ustedes quieren ver una vida de poder y más gente restaurada, comencemos a adorar a Dios y vamos a trascender. Pero no lo hacemos por esa trascendencia, lo hacemos para que su gloria, como dice la escritura pasada, hoy sea mayor, y la gente diga, recuerdo que en una colonia de Campeche se levantó un pastor joven que le creía a Dios, que le enseñaba a la iglesia fe y que amaba a Dios con su corazón y que les insistía, acérquense a Dios. Dios es santo y hay que respetarlo. Dios no es cualquier cosa, Dios no es un político, Dios no es un hombre, Dios no es alguien del cual solo podemos tener un beneficio. Hay que tener un compromiso. Si tú estás comprometido con Dios, Dios está comprometido contigo. Yo no sé si mañana le digo a mi esposa y a mis hijos, pero cuando yo agarre mi carro y me vaya de vacaciones al estado de Chiapas con su familia, no, ay, el pastor ya empezó de la prosperidad, y que lo he trabajado, he aguantado tantas cosas, como dice Pablo, he pasado hambre, he ayunado, he orado, he llorado contigo, he dado un consejo, he compartido mi tiempo. Es normal que el que siembra coseche, como dice Pablo. Termino diciéndote, no pongas bozal en el buey que trilla. ¿Sabes por qué Pablo enseña esa escritura? Porque en ese tiempo los bueyes iban jalando la yunta, por eso es la yunta de bueyes, iban cayendo semillitas y había gente que le ponía un bozal para que ese buey no se alimentara de lo que él mismo iba arando. Pero Pablo dice, no pongas bozal al buey que trilla, déjalo que coma las semillas que caen fuera del camino, déjalo que se alimente, porque él lo está trabajando. Él se lo merece. Tú te mereces irte de vacaciones, hermana. Mereces irse de vacaciones, aunque sea aquí a la playa de Champotón, aunque sea aquí a Villamadero, comer un coctelito. Que ese hombre le sorprenda un día y que le diga, alístate Andrés con su traje de baño, con sus patitas de rana, porque van a dar hoy, sus chalecos salvavidas, y vamos a comer una hamaca ahí al puerto. No te necesito llevar a Cancún, aquí cerca, un pescado frito. Oye viejo, ¿qué te pasó? ¿Qué se te metió? Se le metió la palabra, y se le metió mi obediencia, y se le metió mi compromiso. Porque el que se compromete con Dios, hermana, Dios se compromete con él. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojitos, hermano, y aprende a sentir a Dios con tu corazón.